Imagina la costa sur de China, a comienzos del siglo XIX, navíos mercantes, corsarios, mareas de sal y leyes débiles. En ese mundo agitado, surge una figura que ha sido llamada la reina pirata más exitosa de la historia. Pero, ¿quién fue realmente Qing Shi? ¿Cómo alguien con orígenes humildes pudo liderar flotas, enfrentarse al poder del imperio Qing y retirarse con relativa tranquilidad? Este es un recorrido por su vida, sus decisiones, sus límites y sus contradicciones. No para ensalzarla como heroína, sino para conocerla como persona histórica. Qing Shi nació hacia 1775 en la provincia de Guangdong, China. Su nombre de nacimiento se cree que fue Xiyang, o alguna variante. Provenía de un entorno humilde. Se afirma que trabajó en casas flotantes, o burdeles flotantes, en Cantón, Guangzhou, como mujer de compañía o cortesana. Las fuentes difieren en algunos detalles del cómo ingresó a ese mundo, pero esa etapa es aceptada por varios especialistas. A comienzos del siglo XIX, la región costera china vivía conflictos constantes, el poder central, dinastía Qing, tenía dificultades de control eficaz sobre las aguas marítimas. Y diversas bandas piratas actuaban con frecuencia. El comercio internacional crecía y también los riesgos en el mar. En 1801, Zheng Yi, o Chen Yi, según transliteraciones, era un capitán pirata importante con varias flotas bajo su mando. Según diversas versiones, Zheng Yi reclutó a Xiyang o la convenció de casarse con él, pero con condiciones. Ella quería compartir el botín y tener autoridad dentro de la organización. Algunas fuentes indican que exigió recibir la mitad de las ganancias y cierto grado de mando desde el inicio. Con esa unión, Xiyang comenzó a involucrarse en la gestión del poder pirata, planificación, alianzas, administración interna. La flota de Zheng Yi creció mediante la fusión con otras bandas. Con el tiempo, esta coalición de flotas piratas se conoció como la Coalición de Bandera Roja, Red Flag Fleet, en la que varias flotas con banderas de distintos colores, rojo, negro, blanco, azul, amarillo, verde, se unieron bajo una coordinación. En 1807, algunas fuentes mencionan el 16 de noviembre, Zheng Yi falleció durante una tormenta mientras navegaba por mar de Vietnam o en condiciones tormentosas. Su muerte dejó vacantes muchos cargos, y se desencadenaron disputas internas por el mando. En ese momento, Xiyang, ahora llamada Qing Shi, literalmente la viuda de Zheng, actuó con rapidez para consolidar su autoridad. Ella apoyó como figura visible a Chang Po-tsai, o Zhang Baozai, a veces escrito Chan Pao, quien era adoptado por Zheng Yi, pero mantenía una relación cercana con Qing Shi. En la práctica, ella mantuvo el control detrás del trono formal. Una de sus primeras acciones como dirigente fue imponer un código estricto de normas para la flota, regulando la conducta de sus hombres, el reparto del botín, la disciplina interna y el trato a prisioneros. Por ejemplo, los ataques no autorizados estaban prohibidos, quien desobedeciera la cadena de mando podía ser ejecutado. Los botines debían someterse a inspección y una parte considerable se guardaba en fondos comunes. Los desertores podían ser castigados severamente, corte de orejas, muerte si persistían. En cuanto a prisioneras femeninas, existían reglas específicas. Las consideradas menos atractivas podían ser liberadas. Si un pirata deseaba casarse con una prisionera atractiva, debía respetarla y ser fiel, bajo pena de muerte. Durante los años siguientes, unos pocos años a partir de 1807 a 1810, la flota pirata bajo el mando de Qing Shi estuvo en actividad combativa, interceptaba barcos mercantes, imponía peajes o tributos en rutas marítimas y ejerciendo control parcial en zonas costeras. Se enfrentó con éxito a fuerzas navales de la dinastía Qing, e incluso recibió la intervención de flotas británicas, portuguesas o navíos europeos interesados en proteger sus rutas comerciales. Según algunas fuentes, esos intentos de alianza entre poderes externos para atacar la piratería no lograron aniquilar a la flota pirata. En una ofensiva imperial, el gobierno chino llegó a enviar una flota contra la Confederación Pirata.
En algunos combates, Qingxi capturó barcos enemigos, absorbiendo tripulaciones o persuadiéndolas de sumarse a su causa. Al cabo de unos años de presión constante, el gobierno Qing optó por ofrecer una amnistía general a los piratas. En esa negociación, Qingxi logró que la mayoría de los miembros de su flota quedaran exonerados, y que ella misma mantuviera parte de su riqueza y no fuera perseguida. Algunos informes dicen que muchos piratas aceptaron incorporarse a estructuras oficiales, como la Armada Local o Limpio Retiro. Tras el fin de su vida pirata, alrededor de 1810, Qingxi se retiró. Se dedicó a actividades comerciales y de ocio, abrió salas de juego, gamblerías, negocios en Cantón o Macao, según versiones, y vivió hasta aproximadamente 1844. Murió con cerca de 69 años de edad. Las cifras sobre cuántos barcos y cuántos hombres controló Qingxi varían muchísimo según la fuente. Algunas estimaciones hablan de 300 barcos y 20.000 a 40.000 tripulantes, otras, más optimistas, llegan a 1.800 barcos y 80.000 personas. En fuentes especializadas, se advierte que muchas de esas cifras podrían estar infladas, pues los relatos de piratería a menudo tienden a exagerar el poder de los capitanes para impresionar. También hay discusión sobre hasta qué punto el mando de Qingxi era absoluto o hasta qué punto dependía del consenso de sus capitanes locales. Las estructuras piratas eran en muchos casos más fluidas que los estados burocráticos. Sobre su actividad posterior, hay versiones de que abrió casinos o salas de juego, incluso que manejó negocios de opio, pero esos datos no están plenamente respaldados por documentos fiables contemporáneos. En cuanto a fuentes primarias, se sabe que existieron registros oficiales chinos del siglo XIX que mencionaban la Confederación Pirata y sus disputas, como el Jingai Fenghi, un texto de la época Qing. Pero en muchos casos esas fuentes no están traducidas o no son de fácil acceso para historiadores occidentales. Por último, aunque Qingxi es frecuentemente presentada, en medios populares, como una heroína o una figura de empoderamiento, no hay evidencia que sugiera que tuvo fines altruistas. Sus acciones respondían ante todo a lógica de poder, supervivencia y lucro. La historia de Qingxi no es la de una heroína tradicional, ni un relato de redención moral. Es la de una mujer que, en un mundo dominado por la violencia, las desigualdades y el abandono del poder central sobre las costas, consiguió un espacio de mando. Su éxito radicó, en parte, en su capacidad administrativa, su audacia para negociar y su mano dura al imponer disciplina. Pero también se apoyó en circunstancias históricas, el debilitamiento de la autoridad costera, la necesidad del comercio marítimo de seguridad y el margen de maniobra que ofrecía la piratería en esa era. Al final, su retiro no fue un acto heroico ni una transformación moral, sino un acuerdo pragmático, ceder el mar por paz, asegurar supervivencia para ella y sus allegados, y cerrar un capítulo con poder intacto. Conocer figuras como Qingxi ayuda a entender que el poder no siempre nace de títulos oficiales y que los límites entre legalidad y ilegalidad, entre lo heroico y lo criminal, muchas veces dependen del contexto. Si algo podemos tomar de su historia es que las decisiones humanas, incluso en la brutalidad del mar, son una mezcla de ambición, oportunidad y cálculo. Y eso las hace interesantes, no para glorificarlas, sino para estudiarlas. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de Qingxi. Si te gustó el video, suscríbete, dale like para más relatos históricos con matices reales.